Buenas noches, queridos espectadores de este video. Mi nombre es Pablo Álvarez y a continuación les presentaré un análisis profundo de una de las obras más estudiadas y más famosas de Pedro Calderón de la Barca, que se titula La vida es sueño. Pero antes de hablarles de esta obra, deberíamos preguntarnos quién era Calderón de la Barca. Fue un dramaturgo español que nació y murió en Madrid en 1600 hasta 1681. A los 23 años estrenó sus primeras comedias, las cuales Lope de Vega elogió. Estudió en Madrid y en Salamanca y más tarde sirvió como soldado en Flandes y Lombardía. Al morir, Lope de Vega, Felipe IV lo encargó del teatro de Palacio. Ya escritor famoso, a los 51 años se ordena sacerdote y se retira a Toledo. El rey vuelve a llamarlo y lo nombra su capellán de honor. Fue un hombre de carácter severo y aristocrático, de ideas tradicionales y pensamiento pesimista. Calderón pertenece al barroco y junto con Lope de Vega es el máximo exponente de la comedia de su época. Pero ¿qué hay de su contexto histórico? El siglo XVII español se caracteriza por la progresiva pérdida del poder de España ante las demás naciones europeas. En 1598 muere Felipe II, subiendo al poder Felipe III, y España interviene en la Guerra de los 30 años. En 1609 son expulsados los moriscos de España y al mismo tiempo comienza un periodo de paz en Flandes que duraría 12 años. Este periodo termina con la ascensión al trono de Felipe IV, dejando al gobierno del conde de Olivares. Se produce una guerra y en esta participa Calderón de la Barca como un soldado. Portugal se separó de España y Cataluña hizo una rebelión que finalmente fue frenada. En 1665, Carlos II, el hechizado, sube al trono. Durante su reinado se pierden muchos territorios como Flandes y Franco Condado. Con las guerras, las crisis, las enfermedades, la sociedad española cayó en decadencia, la nobleza y el clero aumentaron su poder, el número de eclesiásticos aumentó considerablemente, con lo cual la crisis afectó mayormente a campesinos y artesanos. Se crea un clima de angustia que se verá reflejado en la literatura. Ahora bien, esta obra es un drama principalmente filosófico con un tono algo dramático, pero no llega a ser una tragedia. Es por esto que pertenece al género teatral de la escuela del barroco, concretamente al teatro popular. ¿Pero qué es el barroco? Es un movimiento opuesto a su predecesor, el Renacimiento, ya que en primer lugar, debido al refortalecimiento del clero, se vuelve una visión teocéntrica del mundo. Además, en España se mantuvo la Inquisición, con lo cual la investigación y todo lo que no estuviese de parte de la Iglesia fue fuertemente reprimido. Aún así, en lo referente a nuestra literatura, a esta época se la considera el segundo siglo de oro, y va desde la muerte de Cervantes en 1616 hasta la muerte de Calderón en 1681. La cultura barroca es consecuencia de todas las circunstancias histórico-sociales, con lo cual se da un marcado sentimiento de desengaño, de derrumbamiento de todo lo de renacentista y búsqueda de consuelo en la religión y en la vida ascética. En la literatura, el barroco rompe el equilibrio entre forma y contenido, y lo hace principalmente mediante dos formas, el culteranismo y el conceptismo. Y bueno, ¿qué hay del desarrollo de esta obra? Algunos de los temas centrales son la oposición entre destino y libertad, el tópico de la vida como sueño y el autodominio. El autor desarrolla estos temas dividiendo la obra en tres jornadas, de 8, 19 y 14 escenas respectivamente, y presenta una doble trama, pues por un lado cuenta la historia de Segismundo y por otro lado cuenta la historia de Rosaura. El argumento de la obra es que el príncipe Segismundo, hijo del rey Basilio de Polonia, crece aislado en una torre del castillo paterno. Su padre le niega la libertad y le manda encerrar para evitar un indeseable destino, según una profecía que decía que su hijo se convertiría en un tirano y lo arrojaría del trono. Después de un buen tiempo, el rey decide someter a su hijo a una prueba, dudando de la veracidad de la profecía. Le da un somnífero a Segismundo y se lo lleva al palacio. Al despertar, se comporta como un ser fiero, pues se da cuenta del mundo al cual le habían eliminado el acceso. Como es natural, reacciona de manera cruel, como un animal, como lo han criado siempre, por lo que lo vuelven a encerrar. Para calmarlo, Clotaldo, su ayo y alcalde de la ciudad, le convence de que todo fue un sueño.
pero el pueblo se entera de la existencia del heredero del trono y liberan a Segismundo para enfrentarse con el rey. Basilio teme la venganza de su hijo y decide huir, pero es capturado por este. Finalmente Segismundo lo perdona y así triunfa la libertad frente al destino. Paralelamente se desenvuelve la historia de Rosaura, quien viaja a Polonia en busca de venganza por un romance inconcluso y que al final une fuerzas con Segismundo para derrocar a Astolfo, sobrino del rey Basilio y futuro heredero del trono, sin más razón que impedirle que se case con Estrella. Durante la obra descubre que es hija de Clotaldo y finalmente, después del triunfo en la guerra, es declarada noble y procede a casarse con Astolfo. Al ser una obra de teatro, tiene un carácter de diálogo y monólogo a excepción de las acotaciones escénicas del autor. Su estilo es de alto carácter filosófico y realiza reflexiones muy profundas sobre el sentido de la vida. Está escrita en verso, con predominancia de pareados, pero también existen otras composiciones. Al ser en verso, la cantidad de recursos es abundante, pero solamente el título ya es la gran metáfora del libro, ya que hace una identificación entre el término vida y sueño. También hay figuras de repetición, de hipérbole, de paralelismo y de paradoja como la de siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto, entre otras. Podríamos decir que es evidente que el contexto de la vida lleva al autor a escribir esta obra. Una época donde la nobleza era la autoridad es exactamente lo que aparece en las páginas del libro. Y una España en guerra por donde pasaron diferentes reyes se transcribe en el libro como una guerra por el trono de Polonia. Y es por todos estos hechos que se manifestaron en su vida que el autor se cuestiona si es primordial la libertad o el destino, como podemos apreciar en una de sus frases. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. En mi opinión, el estilo del autor, gracias a los recursos utilizados, hace que esta obra sea bastante compleja de entender, a tal punto que es necesario leerla hasta 2 veces para captar el mensaje que Calderón de la Barca nos quiere transmitir. Crea cierta confusión en el lector, así que deben ser pacientes y persistentes al momento de leerla. Bueno, gracias por su atención y para más videos sigan mi canal, denle manita arriba y hasta luego.